El siguiente programa es clasificación B, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Temas y Debates con Ricardo Sosa. Un fraterno saludo para todos los televidentes a nivel nacional en nuestra tradicional señal de antenita de conejo, cables Claro, Tigo a nivel nacional y nuestras multiplataformas de redes sociales que nos permiten llegar a nuestras hermanas y hermanos salvadoreños en el exterior. Hoy, Canal 67, por medio de este espacio, celebramos y conmemoramos el Día Nacional del Perito Forense. Para ello, nos acompaña el doctor Miguel Enrique Velázquez, presidente de la Asociación de Medicina Legal y Ciencias Forenses de El Salvador, a quien le agradecemos su participación y además le felicitamos como médico legal y como representante de esta asociación. Bienvenido, doctor, felicidades porque hace unas horas han conmemorado el Día Nacional del Perito Forense en El Salvador. Gracias, gracias licenciado por la invitación, siempre es un placer estar con usted. Gracias también por la oportunidad de hablar un poco del tema, ¿verdad?, del Día Nacional del Perito Forense salvadoreño, y es porque es un reconocimiento, ¿verdad?, a un grupo pequeño relativamente a nivel nacional de profesionales, técnicos y expertos que hacen esta labor tan importante. Así que gracias por la invitación. Doctor, ¿cómo se origina, cómo llegamos a poder disponer en nuestro país de esta importante conmemoración y celebración? ¿Cómo surgió esta idea de iniciar este, me imagino, interesante cabildeo a nivel de Asamblea Legislativa, pero también relacionarse con otras fuerzas, con otras asociaciones del país para destacar la relevancia del perito forense? Bueno, la verdad de que, como usted muy bien conoce un poco la trayectoria, el grupo que conformamos asociación estamos más que todos enfocados en los temas académicos, un poco en el tema gremial y de dar a conocer precisamente lo que son las ciencias forenses, la medicina legal, la criminalística, la criminología, en fin. Entonces, después de tener una trayectoria de índole académico, empezamos a observar que efectivamente no había un día que hiciera pues este reconocimiento, ¿no? Originalmente se solicitó a la asamblea hasta con asueto, pero para el grupo, ¿verdad? Pero dijeron que no, porque al final trabajamos 724-365. El detalle es que pues indagamos, ¿verdad?, que era a través de la Comisión de Educación y Cultura que se realiza esta propuesta, y para el 2016, en enero del 2016, pues la casualidad que, claro, ¿verdad?, definitivamente las ciencias forenses y la pericia son pues un montón de profesiones y técnicas y expertos en el área que trabajan tanto en el Instituto de Medicina Legal como en el Centro de Investigación Forense, hoy Centro de Investigación Forense, ¿verdad?, anteriormente la División de Policía Técnica Científica. Entonces, queríamos, pues, ¿verdad? O sea, había que escoger una fecha en particular, y lo interesante es que empezamos a indagar un poco de fechas, para evitar aquello de que por qué la fecha de A y la fecha de B, ¿verdad? Porque de repente a muchos de nosotros platicando, pues pensamos, obvio, en el doctor Juan Mateo Ullor, de grata recordación, pues que fue el que dio el cambio y pasó en 1990-91 de ser una oficina, morgue judicial, y de estar médicos adscritos a los tribunales antes de esa época, a llamarse Instituto de Medicina Legal y empezar a aglutinar y cambiar esquemas solo de turnos, a tener jornadas normales de trabajo, empezar procesos de preparación, capacitación. Entonces empezamos por ahí, ¿verdad? Ya el instituto se llama Roberto Maferrer también.
Entonces, viendo, pues, sabe que me gusta en el tiempo que se pueda leer un poco de historia, y así fue como fuimos revisando y descubrimos que, si bien es cierto, si mal no recuerdo, el 9 de septiembre de 1990 que está el acuerdo de creación del Instituto de Medicina Legal, en las memorias de la Corte Suprema consta que las instalaciones del Instituto de Medicina Legal fueron entregadas para entrar en funcionamiento un 18 de marzo de 1991. Entonces dijimos una fecha neutral, ¿verdad? Una fecha que no es por el nombre de alguien, y propongamos esta fecha, ¿verdad? Porque para ese entonces no existía tampoco formalmente lo que es el laboratorio de la Policía Nacional Civil. Recordemos que ambas instancias surgen posterior a los acuerdos de paz, es decir, en los acuerdos de paz dijeron que se necesitaba una institución que investigara científicamente el delito. Para aquel entonces había un laboratorio en la Policía Nacional, se crea posteriormente la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos, el nombre exacto no lo recuerdo, y luego surge la División de Policía, que estaba en la San Francisco, en 1994, que igual con apoyo de la Embajada de los Estados Unidos. Y por su lado, la Corte Suprema da el decreto en 1990, cuando ya se miraba por dónde iban caminando los acuerdos, y entra en funcionamiento ya firmados los acuerdos de paz en 1991. Entonces es así como surge, y se propone, después de hacer esa revisión, ¿verdad?, despacio, como deben de ser, se pide a los colegas, en ese caso sí, su servidor, con colegas de todas las fracciones, ¿verdad?, porque esa era la idea, que no tuviera necesariamente un color en particular. Se le dio entrada a la pieza de correspondencia, y pues como suele suceder en este tipo de cosas, lo bueno fue que todo el mundo lo aprobó, ¿verdad? Creo que casi los 80, no fueron 84, sino como 80 y tantos votos, y efectivamente es el decreto 302, aprobado el 3 de marzo, ¿verdad?, en donde y aquí lo traía, por cierto, ¿verdad?, porque me gusta la relatoría que tiene: declárase el 18 de marzo de cada año Día del Perito Forense Salvadoreño, en reconocimiento a la importancia e importante labor que con sacrificio y entrega desempeña día a día los profesionales, especialistas, peritos técnicos y colaboradores que se dedican a esta noble rama de las ciencias forenses. Entonces, pues es muy simbólico para nosotros. Claro, Asamblea Legislativa, porque es la que por Constitución tiene las facultades de declarar este tipo de fechas, ¿verdad? Entonces, por ello es pues que nosotros hicimos ese trámite, y bendito Dios, pues hoy lo tenemos. Y podemos decir pues que ya hay una fecha en la que gradualmente hay que irse apropiando todo, como suele suceder, ¿verdad?, de ese día que se le da de reconocimiento a los profesionales y técnicos de las ciencias forenses como peritos. ¿Qué recuerda de esa plenaria? ¿Con quién se hizo acompañar usted al momento de la votación para estar ahí presentes, o esperaron en el instituto que se votara? En realidad no, ¿verdad? Nosotros, honestamente, la parte política, pues de asamblea o partidaria, su servidor la desconoce o la desconocía un poco, y pues de repente el doctor Agustín Campos fue el que nos llamó, porque en ese momento pues él estaba cerca de una fracción partidaria de entonces, y él fue el que nos dijo, porque él también nos apoyó en esa pieza de correspondencia, y dijo: mira, ya ahorita van a votar, entonces quieren que haya una representación, y nosotros sin saber salimos corriendo, ¿verdad? En realidad fue bien médico, ¿verdad? Porque fue bien preciso, conciso y preciso. Fueron 20 minutos aproximadamente desde que salimos de donde estábamos, llegamos, nos sentamos, oímos la lectura, hablaron todos los colegas, porque eso sí, colegas médicos pidieron la palabra en su momento, de las distintas fracciones que estaban presentes, y pues aprobaron, y luego nos pasaron saludando. Nos hicimos acompañar en aquel entonces del licenciado Luis Alfredo Turcios, de grata recordación, ahí aparece él, siempre el doctor Agustín Campos, del doctor Oscar Quijano también, que él dirige el Departamento de Antropología Forense,
estaba la doctora Odette Rivas, ¿verdad? La doctora Ana María de Alvarado, la doctora Geraldina de Soriano, que ya está retirada. Creo que nosotros fuimos los que estuvimos presentes, ¿verdad? Y por supuesto llevamos nuestro distintivo en su momento para que nos miraran, ¿verdad? Porque esa parte pues no nos la podíamos muy bien. Y como digo, rápido, breve, preciso y conciso. Y después, pues gracias a Dios, tuvimos ya para ese mismo mes, porque ya había salido publicado en el Diario Oficial del 2016, el primer Día Nacional del Perito Forense Salvadoreño. ¿A quiénes incluye este decreto? ¿Quiénes pueden estar conmemorando, celebrando cada 18 de marzo? Digamos que en términos formales y oficiales, los peritos forenses del país están aglutinados en dos instituciones, básicamente. El Centro de Investigación Forense, con todas las ramas en su mayoría de criminalística, y el Instituto de Medicina Legal. Sin embargo, es el artículo 226, si mal no recuerdo, del Código Procesal Penal, el que establece quiénes pueden ser peritos. Entonces ahí menciona a los peritos permanentes. Me imagino que una cosa es perito forense, no, mejor dicho, no me imagino, así es, ¿verdad? Una cosa es un perito forense y otra cosa es un perito en un arte o ciencia, tal como se establece. De tal manera que habla de peritos permanentes, los nombrados en la Corte Suprema de Justicia, en el Instituto de Medicina Legal, los del Laboratorio de Investigación Científica, bueno, en el Centro de Investigación Forense. Luego también hace mención, que curiosamente también está en la Ley contra el Crimen Organizado, los peritos en el Código Procesal Penal, dice los peritos de las asociaciones afines que aglutinen a peritos de las ciencias forenses en general, pero que sean empleados públicos. En la Ley del Crimen contra el Crimen Organizado, pues tenemos el honor de ser la única asociación que está mencionada, como los peritos de la Asociación de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Salvador, que sean empleados públicos también. Pero además, como hay otras áreas de pericia, se mencionan a los decanos de las facultades de universidades y a los directores de hospitales, ¿verdad? Y luego hace la categorización, claro, porque, digamos, en un tipo de pericia, el Estado, el fiscal, a través como representante del Estado, podría solicitarle un peritaje a la Universidad del Salvador, por ejemplo. Y desde otros conceptos, desde el punto de vista de la salud, podría solicitarse la opinión, y de por sí así se hace, en casos de responsabilidad, solicitar que médicos, ¿verdad?, directores o jefes de departamento, o quienes ellos designen, porque así se establece, ¿verdad?, como especialistas, puedan hacer una actividad de carácter pericial también. Y luego menciona los accidentales, que estos sí deberán de ser juramentados. Ese es el 226 del procesal penal. Entonces, ahí estamos. Un perito es un experto, pero cuando ya le agregamos forense, ¿a qué nos referimos? Bueno, aquí viene la connotación desde la perspectiva del derecho, precisamente, y con una afinidad propiamente de la investigación científica del delito. Esta parte del delito lleva todas sus vertientes, porque lo que sucede es que nuestro derecho actualmente se enfoca en el componente principalmente penal, pero tenemos pendiente, o ya está en boga gradualmente, el derecho civil, la indemnización, el lucro cesante, el daño emergente. Luego tenemos otros elementos de índole de las otras ramas del derecho. Por ejemplo, creo que derecho administrativo también implica cierta actividad. Recordemos que el derecho en general necesita de prueba. Para documentar cualquier caso, ellos presentan prueba. Generalmente nosotros entramos en el segmento, sobre todo cuando es investigación donde tiene que haber afectación de una persona, ¿verdad? Sea un hurto, está por medio de una persona, un secuestro, una desaparición, un homicidio, un feminicidio, una lesión, una agresión sexual. Todo ese contexto es el tema. El forense viene de foro, así se establece básicamente, incluso en la medicina legal de Vargas, de Alvarado Morán, perdón, un libro muy didáctico de un médico salvadoreño, que efectivamente es el hecho de poder tener el foro donde se discute, porque básicamente usted requiere una información y explicación, y nosotros, todos los que somos peritos en un arte o ciencia, aportamos ese componente. Pero en el caso forense,
orientado más al derecho y en estos casos a la investigación científica del delito, derecho penal, derecho civil, lo que afecta al ser humano como tal. Doctor, ¿cuál es la función del perito forense al momento de la audiencia, al momento del foro? ¿Para quién está diseñado esta figura? Bien, en primer lugar debemos de ver que en ese actuar, en el foro, en el juicio, en la audiencia pública, en la vista pública, las partes van a presentar sus hipótesis. Siempre en la clase lo digo, ¿verdad? Que esto es como que mi cliente es el juez, los vendedores son el fiscal y el defensor o procurador, y los productores del artículo, ¿verdad?, que es la prueba científica, el informe pericial, somos los peritos. Entonces, a través de lo que se denomina teoría del caso, donde se aglutinan los hechos o la teoría fáctica, la teoría jurídica o el hecho de que los hechos violenten una norma penal, estos dos elementos son parte de lo que tiene que construir el abogado en su momento a la hora de la audiencia, ¿verdad?, a la hora del juez. Pero para demostrar estas dos cosas, es decir, que los hechos son reales y que violenta la norma penal, tiene la teoría probatoria, ¿verdad?, o el elemento probatorio, que es donde entramos los peritos. Por supuesto, dentro de las pruebas que se nutre el juicio está la prueba documental y está también la prueba pericial y la prueba testimonial. Por supuesto, como académico y científico, prefiero la prueba científica porque la testimonial, pues puede ser de parte, ¿no? A usted sus testigos lo van a defender a usted y a mí mis testigos me van a defender a mí, ¿verdad? Entonces, y la prueba documental al final es un documento que pasa por una serie de análisis que al final tienen un informe pericial. Entonces yo académicamente la prueba pericial o la prueba científica la reduzco solo, omito o incorporo la documental como para hablar de un solo tipo de prueba, porque hay un informe, y la testimonial. Ahora, ¿quiénes somos? ¿Qué llegamos a hacer? En primer lugar, somos todos los peritos desde la perspectiva institucional, ¿verdad?, el tema médico, medicina legal y centro de investigación forense en todas las ramas que se tienen. ¿Cuál es la función? Pues llegar a decir de una manera sencilla las preguntas que nos hacen las partes. Una cosa muy importante es que somos entes auxiliares de la investigación científica del delito, pero al no estar adscritos a fiscalía, le da una importancia de independencia pericial, porque científicamente no es que vamos a peritar para una de las partes, sino que presentamos un peritaje con verdad científica. Ya sabemos que usted puede dudar si un perito particular, pues dentro de la deontología y la ética debería de ser científico, ¿no? Pero cualquiera puede decir, si recibe un pago, pues por supuesto que no necesariamente es tan objetivo como es en el caso de las instituciones públicas que nos dedicamos a esa función pericial y que la prueba científica la entregamos para que sea utilizada en el proceso, le sirva a quien le sirva. De ahí viene el tema de oralidad forense. El tema de oralidad forense está asociado al componente donde nosotros debemos de valorar cómo vamos a hablar, qué vamos a contestar, cómo nos van a interrogar, las preguntas cerradas, las preguntas abiertas, el contrainterrogatorio. Y entonces también tenemos que tener el profesionalismo dentro de un lenguaje comprensible para poder responder. Entonces ahí es donde a nosotros nos van a pedir que, digamos, entreguemos la información pertinente de acuerdo a las preguntas que se nos hacen, ¿verdad? Y por supuesto el interrogatorio va dirigido por el señor juez y nosotros pues decimos si puede replantear la pregunta, no comprendemos la pregunta, o no podemos decir un sí o un no, porque a veces la ciencia necesita una explicación. Básicamente por ahí. Doctor, ¿qué rol juega el peritaje forense en favor de las víctimas? ¿Hay alguna repercusión directa? Porque usted habla de que en el caso de fiscalía, como no están adscritos, no se considera independiente, pero en relación a las víctimas, ¿puede favorecer o puede ir en contra de un peritaje? Veamos, sí, claro que sí, definitivamente.
porque lo que se trata de demostrar es una verdad, pero la verdad de lo que dicen los peritajes está en función de una verdad científica sobre lo que se perita. Por ejemplo, digamos que esta es agua o el agua está contaminada. La pregunta del millón es, ¿salió contaminada de la empresa o la contaminaron intencionalmente para decir que el agua de la empresa está saliendo contaminada? La función pericial es decir que es agua pura o que está contaminada, pero no podemos ir más allá en el contexto de si esto afecta a la víctima, que es el denunciante, pues por supuesto que lo va a afectar. Pero si el agua resulta contaminada, más los otros elementos de la investigación van a demostrar que no solo es esto, sino que es un lote o todo un proceso, que se inspeccionaron las instalaciones, se encontró un tipo de fuga que contaminaba o de infiltración, todo ese proceso, entonces en conjunto cada dictamen pericial sí va a beneficiar a la verdad jurídica, porque la verdad jurídica no está necesariamente asociado a tutelar a una víctima. Recordemos que incluso en psiquiatría, en criminología existe la simulación y disimulación. O sea, usted puede tratar de simular un delito. De por sí en lesionología hay lesiones autoinfligidas. Por ejemplo, digamos que ahorita con el régimen de excepción alguien quiera decir que la policía se sobrepasó, podría autolesionarse, ¿verdad? Para decir que hay un exceso de autoridad. Podría. Y entonces bajo ese criterio presentarse como una víctima, pero la actividad pericial no va a ir a favor en ese momento de víctima. La Fiscalía General de la República tiene por objeto hacer investigación de oficio. Por tanto, yo a veces hago la broma, por supuesto que no ha de ser así, pero digo que si yo denuncio que usted me vio mal, pues la Fiscalía recibe la denuncia y va a investigar en algún momento y como sea. Entonces, siempre que cualquier persona se presenta a dar una denuncia, tanto en Fiscalía o en Policía, hacen por supuesto ciertas investigaciones para tratar de dilucidar estos componentes y ver si es posible presentarse, judicializar un caso. Por supuesto, digo, no es tan así de una mirada, pero me refiero a la connotación de lo que se establece, ¿verdad? Si hay méritos, si hay suficientes elementos que uno lleve, pues así va a ser como la Fiscalía va a tomar la acción de hacer la dirección funcional. Y sí, efectivamente nosotros, cuando hablamos de la independencia, es que somos entes auxiliares de la Fiscalía General de la República, pero en el tema netamente científico no es que estemos asociados a una dependencia jerárquica, lo cual en el fondo es positivo, ¿verdad? En el sentido de libremente los peritos presentan su peritaje sin tener una presión de ninguna de las partes. Eso es lo positivo. Doctor, y en el tema de la defensa, si ese peritaje técnico-científico consideran ellos que les es favorable, utilizan y pueden hacer preguntas al perito o tiene que hacerlo por medio del juez. Claro, en el contrainterrogatorio nos preguntan, es decir, es cuando entra la defensa y nos empieza a preguntar que si está bien lo que estamos diciendo, que debo decirlo, ¿verdad? La defensa, dependiendo de los tipos de casos, hay que tratar de preparar mejor los casos, porque sí es importante señalar que normalmente la prueba científica contra un homicidio es que aquí hay elementos más jurídicos que técnicos. Por ejemplo, la valoración puede ser que yo diga, sí, estas lesiones le causaron la muerte a la persona, o sí, hay evidencia de que hubo una relación sexual o coito. Yo no voy a poder decir si hubo una violación, o no puedo decir si estas lesiones las ocasionó esa persona. Eso es parte de todo el proceso de investigación. Entonces, muchas veces la defensa sobre las cosas bien puntuales científicas no hace mucha pregunta porque está bien concreto que la causa son
los machetazos, las heridas por arma de fuego, o que efectivamente hay evidencia de que hubo una relación sexual. El punto va más allá en el hecho de cómo de manera integrada, tanto la defensa como la fiscalía presentan las hipótesis y el juez hace, de acuerdo a la sana crítica, que es la valoración de la prueba que hace el juez, va a dictaminar, va a decidir sobre esa situación, si sobresee o si da una sentencia condenatoria. En el caso de los médicos legales, ¿siempre participa o hay audiencias donde no se requiere o no el juez o la jueza no requiere del peritaje? Hay un término que se llama estipular, le dicen. Es cuando no requieren de que nosotros nos presentemos. Y de por sí se hacen las consultas, efectivamente, en el sentido de, audiencias y vistas públicas como carga laboral infinitas, a todo el sector pericial, ¿verdad? En todo, porque todos los juicios requieren de prueba científica, incluso los de un delito financiero que puedan estar examinando documentos en el Centro de Investigación Forense o conversaciones por una extorsión, por ejemplo. Todo eso requiere prueba científica, no digamos las que nosotros manejamos más asociadas a las personas, ¿verdad? De una muerte, una agresión, una lesión, etcétera. Entonces, la carga de audiencias es muy importante. Cuando nosotros tenemos un citatorio, normalmente lo que se hace como perito es llamar y preguntar si nos van a requerir, ¿verdad? Claro, en San Salvador es muy fácil, en el caso de la parte médico-legal, que solo suben una gradita y se cruzan una calle, ¿verdad? El CIF pues tiene que apersonarse hasta aquí sus peritos, o se mueven a los tribunales que corresponde. Igual todos los peritos a nivel nacional se movilizan hacia los tribunales que corresponden. Pero normalmente cuando no requieren de la presencia del perito, porque hay ocasiones donde es porque consideran que la pericia está lo suficientemente clara sobre lo que peritamos, sobre lo que estamos dictaminando. Entonces no nos van a hacer preguntas, no hay necesidad de una explicación, ¿verdad? Es más, muchas veces el señor juez o la señora jueza es clara en decir, por favor, hagan las preguntas donde se genere algún tipo de duda o de algo que no esté claro en el peritaje, porque si está claro en el peritaje, no hay necesidad de... Es decir, preguntas repetitivas he notado a la hora del juicio entre el juez y la fiscalía y la defensa, que no son válidas o no están muy bien vistas, porque ya el dictamen claramente lo establece, ¿verdad? En todo caso, en algunas ocasiones, Fiscalía nos solicita ampliaciones para un momento determinado poder aclarar terminología, alcance y ese tipo de condiciones. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ver, por ejemplo, la ampliación. Defensa siempre tiene que solicitar cualquier explicación del peritaje a través del juez. Eso es siempre con un oficio. Requiero respuesta de una pregunta, de una duda, me podría explicar tal situación, y es a través del juez. El juez nos manda el oficio y nosotros hacemos la aclaración de la pericia. El informe pericial, las partes del mismo, ¿la requiere el juez, la requiere Fiscalía, o es ya un formato estandarizado en el caso del Instituto de Medicina Legal? En términos generales, no se trata del Instituto de Medicina Legal, sino que la propia ley lo establece a través del artículo 236 del Código Procesal Penal, espero no equivocarme en el número del artículo, donde habla del dictamen, ¿verdad?, del informe pericial. Y ahí, propiamente dicho, habla de 3 componentes: los datos generales, la narrativa, las técnicas del examen sobre lo que se inquiere, sobre lo que se pregunta, y las conclusiones. Esas son las 3 partes de todo peritaje. Ya los protocolos o informes que nosotros utilizamos para realizar, sí, ya son documentos de uso interno, tanto en medicina legal como en el Centro de Investigación Forense, con la finalidad, por ejemplo, de poder establecer
un orden y obtener más información de corte estadístico, por ejemplo, de corte académico, científico. Recordemos que el tema estadístico no solo tiene que ser con contar, sino que, por ejemplo, las ciencias forenses y la medicina legal particularmente está asociada a la salud pública. Por ejemplo, bueno, bendito Dios, 13 días con 0 homicidios de marzo, estaba leyendo ayer o antier en un periódico, pero digamos que ha aumentado la accidentología vial, y el ejemplo lo tuvimos el miércoles de la semana pasada, ¿no? Que en un solo accidente, no sé, 18 vehículos me parece involucrados y 5 fallecidos, si mal no recuerdo, más 20 y tantos o no sé cuántos lesionados. ¿Qué podemos sacar de aquí? Por ejemplo, si nos ubicáramos en el contexto de que geográficamente estamos haciendo reconocimientos de cadáveres de personas atropelladas por accidentología vial, ¿verdad?, por hechos de tránsito, es importante ir a ver físicamente para que las autoridades del BMT de Salud Pública, a través del BMT, a través del Ministerio de Obras Públicas, que creo que ellos son los que tienen el BMT, o de la Policía de Tránsito, vean la señalización de la zona. Puede ser que exista un problema en particular. Vean si hay necesidad de una pasarela, porque recordemos que toda esta incidencia afecta, por ejemplo, que aparte de las vidas que se han salvado por la disminución drástica de los homicidios, hay un ahorro del Estado en el sistema público de salud, tanto en el seguro como en el ministerio. Porque hoy voy a hacer el otro comentario. El miércoles pasado, cuando fue el accidente de la rastra en los próceres, ingresaron 22 pacientes al Seguro Social. Estos 22 pacientes, ¿qué hacen? Se oye un poco complicado, ¿verdad? Pero deberíamos de entender cuál es la función del Seguro Social. Y es que ellos están trabajando con nuestros aportes de todos los derechohabientes. Y la pregunta es, ¿y yo estoy aportando el dinero para que el seguro gaste en lo que ocasiona una tercera persona? No, yo quisiera aportar para que tengan los medicamentos para cuando me atiendan y me llegue mi época de que me atiendan. Pero no ahorita que han gastado en atender a 22 personas producto de un accidente de un tercero que probablemente es afiliado, tiene seguro social y todo, pero la función del seguro creería yo que debería de ser la salud de patologías crónicas, los hechos externos, que son los que conoce la Organización Mundial de la Salud como uno de los criterios, o sea, de causa externa, es lo que deberíamos de tener eventualmente como un componente donde se hagan las valoraciones en ese contexto de decir, bueno, están estos 22 personas, imagínense los procedimientos quirúrgicos, las horas de trabajo, el costo de UCI, el costo de salas de operaciones, y eso que es costo Estado, ¿verdad? Material descartable, medicamentos, todo el personal instrumental. Entonces, y de pronto usted llega y a lo mejor le dicen, miren, no hay antihipertensivo. Bueno, se me viene solamente porque es lo que tomo, ¿verdad? Pero entonces hay un componente muy importante en ese sentido de la salud pública y, por ejemplo, de la accidentología vial. Muchas gracias, doctor Miguel Enrique Velázquez, por esta primera parte. Cuando regresemos conoceremos más del apasionante mundo de los peritos forenses en El Salvador. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. 18 de marzo, Día del Perito Forense en El Salvador. Nos acompaña el doctor Miguel Enrique Velázquez, médico forense y presidente de la Asociación de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Salvador, AMELCIFO. Doctor, todo esto que usted nos compartía en la primera parte requiere entonces de una formación especializada. En el caso de un médico forense, estudia, se gradúa como médico general y luego, ¿qué hace para los estudiantes, las estudiantes que están
sintonizando este programa y dice, yo quiero ser un médico forense? Bueno, primero vamos a ver si vamos a hacerle promoción. No, son bromas. A ver, lo más importante hoy por hoy es darle cumplimiento a los elementos que establece la ley. Y la ley inicialmente lo que nos pide es idoneidad. No solo a los médicos, sino que a todas las diversas profesiones que se requieren para hacer una actividad pericial. Por ejemplo, si usted va a hacer un análisis físico-químico, usted o es químico o es un ingeniero en física. Si usted va a hacer análisis de drogas, le piden que sea un químico, un toxicólogo forense, debe de ser un químico. Si usted va a hacer una pericia sobre la anatomía dental o maxilofacial, deberá de ser un odontólogo para convertirse en perito odontólogo forense. Las pruebas psicológicas, los estudios socioeconómicos de trabajo social, psicólogo y trabajador social, que se convertirán en forense. Los médicos igual, los laboratoristas clínicos en el caso de la genética, o biólogos o químicos también pueden ser, o incluso médicos en el tema genético. Y digamos las áreas técnicas, aquí vamos a separar las áreas técnicas en la realidad del país, y me atrevo a pensar de Centroamérica y muchos países de Latinoamérica, de la criminalística, como balística, procesamiento de escenas, inspecciones oculares, dactiloscopía. México es un país que está desarrollando desde hace un buen tiempo la licenciatura en criminalística, pero recordemos, México es un país grande, ¿verdad? Y por supuesto con bastante trabajo en el campo de la investigación científica del delito probablemente, pero también vemos aquí el tema que solo hay dos instancias. Las ciencias forenses, las profesiones y técnicas de las ciencias forenses tienen una virtud y una probable desventaja, y es el hecho de que somos especialidades institucionales, es decir, donde hay posibilidades de trabajar son dos instituciones formalmente. Claro, eso es por la realidad del país. En otros países hay asesores en fiscalía, hay asesores en la defensoría, los jueces tienen sus propios médicos o peritos adscritos para que expliquen lo que viene desde las instituciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así tienen a la mano al perito. Luego, la parte médico-legal, hay muchos médicos legistas en los seguros, porque la valoración de las lesiones que tienen que hacer indemnizaciones también. Bueno, ¿cuál es el proceso? Todos con esa idoneidad ingresan al sistema forense del país. Las dos principales instituciones que brindan los servicios forenses tienen sus propias áreas de formación, tienen sus propios procesos de formación, de inducción, de entrenamiento, de especialización interna para el personal que ingresa de todas las áreas a estas dos instancias. Desde el 2016 se firmó un convenio Corte Suprema de Justicia con la Universidad del Salvador y se crea también la especialidad en medicina legal. Pero ahí es un grupo pues reducido que pueden ingresar, ¿verdad? Y que hacen todo el proceso de 3 años de especialidad. Eso es con la Universidad del Salvador. ¿Hay un número determinado cada año de sí, cuántos pueden recibir? Hay un número determinado, y eso no es que van a entrar esos. Entran los que superan todos los procesos. Puede ser el número máximo o puede ser uno, ¿verdad? No importa. Y luego, por otro lado, también están los procesos de formación que las universidades establecen. Usted muy bien sabe que con la Universidad Francisco Gavidia tenemos bastantes años, hemos trabajado con la misma Universidad del Salvador, esto ya lo digo como Asociación de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con la Universidad del Salvador, con la Universidad Tecnológica, con la Universidad Francisco Gavidia principalmente, y bueno, la oportunidad que hemos tenido como profesores invitados de la Universidad de Valencia, ¿verdad? Esto tal vez ya más a título personal y no a título de asociación, y sin embargo siempre estamos presentes, y la participación en diferentes congresos o cursos que se puedan estar brindando a través del Instituto Portugués de Criminología y el Instituto Iberoamericano de Criminología de Ibercrima. También nos incorporamos a los esfuerzos o actividades. Está en boga un diplomado en violencia de género
que lo vamos a desarrollar con las iniciales son bien largas, pero es la Asociación Latinoamericana de Jueces y Magistrados de Niñez y Adolescencia, ¿verdad? Entonces está en el tema de violencia de género y creo que niños y niñas, me parece. Y es un proyecto que está en ciernes, ¿verdad? Ya tenemos como la malla, por supuesto va a ser virtual, lo va a avalar una universidad argentina, y pues ese es los componentes. Hay universidades que brindan estudios, mi máster es semipresencial, hacía mis evaluaciones presenciales, pero prácticamente pasaba casi todo el año en estudios virtuales, que son las de España, y esto es lo que requiere de procesos formativos. Como ahorita no existe un requisito per se que diga que todos los peritos para ingresar tanto al CIF como a medicina legal deberán de ser especialistas, no lo existe, entonces entran de las dos formas, especializados o sin especializar. Los que entran sin especializar, creo que el 90% ingresa con algún estudio de posgrado, es decir, se han tomado la iniciativa de ir a sacar los diversos diplomados. También hay una universidad en la UNIVO en San Miguel y la UNASA, me parece que en Santa Ana, o la Católica, no recuerdo cuál de las dos, tiene también unos cursos de posgrados, ¿verdad? Para que estudien, conozcan y lleguen. Hay algo bien importante también de mencionar. Solo cuando se estudia se conoce el componente teórico. El componente práctico solo lo va a realizar en términos generales ya laborando. Es decir, sí hay unas prácticas, sí hay conocer, ver, hacer unos ensayos prácticos, sí, todos los posgrados los tienen, ¿verdad? Pero usted realmente va a ejercer la práctica por el tema legal, protección de derechos a la víctima, ¿verdad? El secreto profesional, hasta que usted ya es un operario, ya es un empleado de las instituciones forenses del país. Doctor, el hecho de aprobar especialidad en la Universidad Nacional vía el convenio con la Corte Suprema de Justicia, ¿le garantiza que sea contratado en el Instituto de Medicina Legal? Lamentablemente no, porque es igual que cualquier especialidad médica. Estamos hablando de la parte médica. Lamentablemente no hay una garantía. ¿Por qué no hay una garantía? Porque ninguna especialidad médica en el país hay una garantía que si usted saca cirugía en el hospital de Sacamil, lo van a contratar de cirujano al salir. Que si usted saca pediatría en el Blum, lo van a contratar de pediatra en el Blum. Si usted saca gineco en la 1 de Mayo o en el Hospital de la Mujer, que lo van a contratar como médico ginecólogo, no, en ningún lugar hay. Y por tanto, bajo esa lógica, ¿verdad?, se mantiene el tema del convenio, donde no es una exigencia, no es un condicionante que al salir automáticamente usted ingrese. Eso así está, ¿verdad? Doctor, hemos contado con usted durante muchos programas, gracias a su colaboración, a su contribución a la Asociación de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Salvador, AMELCIFO, pero nunca hablamos de usted. Nunca le he preguntado por qué estudiar o por qué decidió ser un médico legal. ¿Por qué usted no es cardiólogo, no es ginecólogo, no es pediatra? Veamos, creo que el tema es interesante en el sentido de que, a pesar de que la parte de investigación la realizamos todos los médicos de alguna manera, cuando usted va a que un médico lo examine, cuando va por una consulta, el proceso de entrevista del médico y el examen es como la investigación que hago yo en el caso de una autopsia, de una agresión, de una lesión, etc. Pero siento que hay un reto muy importante en la investigación científica del delito, en el hecho de integrar, en el hecho de poder, pues,
como aportar más científicamente, ese es uno de los motivos que me llamó la atención. Luego hay un elemento importante, ¿verdad? Y es el servicio, ¿cómo es? La vocación de servicio, me iba a decir al revés. La vocación de servicio. Creo yo que una de las oportunidades que se brindan a través de la pericia médico-legal es la vocación de servicio. ¿Y por qué? Cuando usted llega a una emergencia, el médico lo atiende. Si lo ingresa, si hace todo lo demás, digamos que es parte del servicio de vocación, parte de la vocación de servicio, perdón, para atender al ser humano. Pero en el caso del forense nosotros vemos la continuidad de ese capítulo, de ese drama. Cuando es una lesión y pierde un miembro, cuando hay una agresión sexual, cuando hay una violación, cuando hay una autopsia médico-legal por la muerte de alguien, el problema es que la víctima y la víctima secundaria es cuando yo la veo como médico, la veo solo como médico clínico, la veo como una persona que tiene una afectación física, en la mayoría de veces. Pero en el caso de una víctima por un delito, lo que suele suceder es que su afectación no solo es física, es moral, es psíquica, es sexual. Entonces, eso lleva a una compenetración de un dolor que usted tiene en su mente y en su corazón. Y desde ese punto de vista, la vocación de servicio son de los elementos que a este servidor en su momento lo motivaron para decidir en diciembre de 1993 llegar al Instituto de Medicina Legal y que se me diera la oportunidad. Formalmente en aquellos días le llamábamos meritoriar, es decir, llegábamos a trabajar y no nos pagaban 2 o 3 meses, en lo que hacían la presentación de toda la propuesta, ¿verdad?, de contratación. Y es así como hoy en marzo, sí, formalmente estoy cerrando los 29 años de laborar como médico forense, y como diría mi mamá, ¿verdad?, dice, entré a los 30 años para conmemorar 30 años en el Instituto de Medicina Legal. Entonces, así fue, una oportunidad que el doctor Juan Mateo Ullor en su momento me brindara, y pues eso, la vocación de servicio, el reto de la investigación. Somos nuevos, las ciencias forenses en El Salvador siguen siendo nuevas, con 30 años de evolución en promedio, cuando nos comparamos con servicios como el del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, que tienen una trayectoria de 110, 115 años aproximadamente. Pues hombre, ellos son adultos, nosotros estamos todavía en nuestra niñez, ¿verdad? Se empieza a despuntar un poco más todas las especialidades, pero faltan más áreas especializadas, por ejemplo, que crear o construir. Hay más. La investigación del delito es auxiliarse de todas las áreas posibles. Doctor Velázquez, usted tiene una sólida formación a nivel nacional e internacional. Ha sido graduado de España con estudios especializados en ciencias forenses, en toxicología, en Colombia. Actualmente tengo entendido que está estudiando otra maestría en temas de políticas públicas, si no me equivoco. Sí, ya como cuando uno ya tiene un poco de canas o se le cae el pelo, ¿verdad? Después de estudiar y especializarse, creo yo que es importante que también la población comprenda qué es el tema de políticas públicas, y realmente me interesó. Pensé qué áreas estudiar, porque pues sí, siempre me gusta tratar de estudiar, ¿verdad? Después de esto, pues quiero sentarme más en forma a escribir. Ya tuve un ejercicio, ¿verdad?, que todavía sigo en deuda con usted, de un capítulo con un libro de mi amiga y maestra Mercedes Álvarez Seguí, y en el cual pues tanto la licenciada de Velázquez, que es toxicóloga forense, y su servidor, pues escribimos un capítulo cada uno en una pues loable invitación que nos distingue, ¿verdad?, y que lo publicó España y que pasó todos los filtros. A veces soy un poco, ¿cómo decir?, incrédulo en eso de que logramos pasar esos filtros, ¿no? Entonces, efectivamente, acabo de egresar de la Maestría de Políticas Públicas de la Universidad de El Salvador.
que se dicta en la Facultad de Economía. Gracias a Dios, cuando pregunté no era de economía, porque para los números no mucho, ¿verdad? Soy honesto, no es que no mucho, sino que simple y llanamente nunca fue mi lado más amable. Y sumamente interesante comprender de qué se trata, cómo funciona. A veces uno interpreta mal los términos, ¿verdad? Y muy recomendable, sinceramente, para quien quiere ampliar sus conocimientos. Sinceramente, le digo, me ha gustado. Ahorita estoy en la parte trágica de hacer la tesis, ¿verdad? Porque sí es todo un reto, todo el proceso de tesis, compilar la información. Por supuesto, tenemos nuestros asesores. Lo de los asesores, recordemos que somos seres humanos y pasa por elementos de la valoración de cada quien, ¿verdad? De alguna manera, muy aparte de lo técnico, objetivo y de las características que debe de tener la tesis. Así que, pero creo que vamos caminando, y si Dios nos lo permite, si no es en este primer semestre, en el segundo semestre, nos estamos graduando con esa tesis, primero Dios, ¿verdad? Y como le digo, muy, bueno, al que le gusta leer, estudiar y conocer, muy interesante cómo es el tema de políticas públicas. Por ejemplo, régimen de excepción es una política pública del Estado, ¿verdad? Tasa cero homicidios, política pública. Las medidas de la pandemia, política pública. Todo lo que se está haciendo por el Estado es una política pública. Si el Estado no hace si el Estado no atiende a el sector agrario, por ejemplo, no sé, es su política pública. Ahí lo vamos a dejar, como está. O sea, todas las acciones que hace en general el Estado, de eso se trata. Ahora, ¿qué sucede? La política pública se construye por los técnicos, y es lo que nosotros los técnicos en todas las áreas, ¿verdad?, debemos de elevar para que la parte de política partidaria, porque la política pública necesita los presupuestos, los avales y el empuje de la voluntad política, que ya es un contexto más de política partidaria, en el sentido del Estado, el presidente, la presidencia, el Ejecutivo, con los aliados de la Asamblea, ¿verdad?, básicamente, y los elementos porque son de carácter del gobierno, ¿verdad? Entonces, muy interesante. A mí me gustó bastante, ¿verdad? Espero que la tesis dé el resultado que espero. Doctor, ¿qué le falta a Miguel Enrique Velázquez por estudiar? Hay una nueva meta, hay un nuevo sueño que va en conjunto también con el aval de la licenciada de Velázquez, que como equipo puedan tomar esa decisión. ¿Alguna área que quiera explorar para continuar su formación? Quizás ahorita sería más una pausa en el tema formación, y digo, en el tema de formación especializada, formal, ¿verdad? Sino tal vez escribir un libro de medicina legal del país, que es, creo que todos los alumnos que he tenido han escuchado que alguna vez iba a escribir algún libro, y eso es lo que quiero hacer, pero estoy tratando de documentar muy bien la parte histórica, porque, a ver, a veces escribir un texto, porque los salvadoreños tenemos, y aquí viene la clase, la parte académica de la clase, ¿verdad? No escribimos, no publicamos. Somos de los países que menos leemos, menos escribimos y menos publicamos. Entonces lo ideal es precisamente eso, ¿no? Poder generar este tipo de cuestiones. Entonces, veamos, no se trata de escribir cosas necesariamente nuevas. Ya lo que está dicho por lesiones de arma de fuego está dicho. Lo importante será hacer una compilación que facilite el proceso educativo local, ¿verdad? Pero por otro lado también es importante decir que hay que ver el tema histórico. Y entonces, ¿cómo surgió la medicina legal? ¿Desde cuándo hay pericia? ¿Desde cuándo la Constitución, por Constitución, la Corte Suprema nombra a los médicos forenses? Allá desde 1800 y algo, solo se interrumpió bajo el periodo del general Martínez, no sale ese artículo en esa Constitución que se promulgó, pero luego vuelve a aparecer el artículo donde nombra a los médicos forenses y los empleados de la rama, ¿verdad? No dice, en ese momento no dice todavía Instituto de Medicina Legal. Y
Y he encontrado unos documentos de la Policía Nacional, en donde se mencionan las primeras acciones de laboratorio, ¿verdad? De ese entonces. Entonces, hoy porque es a lo que quiero ver si hay acceso, me refiero en el sentido de que si están los documentos, hay libros donde están todos los que han sido médicos forenses. Recordemos que hay un punto importante: hasta 1990, prácticamente la mayoría de peritos dentro del órgano judicial eran médicos forenses, por no decir solo su totalidad de médicos adscritos. Cualquier otra actividad pericial pues se solicitaba a la Universidad de El Salvador o se solicitaba si el laboratorio de policía lo tenía. Es hasta después de ese entonces que inicia psiquiatría, psicología, inicia laboratorios, ¿verdad? Tanto de toxicología como de serología inicialmente, y gradualmente fueron aumentando las especialidades dentro del instituto y por supuesto creciendo las especialidades del CIF. Entonces, ¿qué proyectos? El otro punto es, sí, efectivamente, bendito Dios, tenemos ya pláticas formales para una maestría en Oriente y una maestría acá en San Salvador, que esperamos que las universidades pues puedan realizar las acciones, las valoren para tener esa maestría y ofrecer también ese tipo. Acuérdese que uno de los objetivos, y lo dice en el eslogan, digámoslo, no es un eslogan, pero la descripción o leyenda de nuestra página de Facebook es precisamente divulgar el conocimiento sobre las especialidades forenses, y eso creo que es sumamente importante, ¿verdad? Luego crear pues personas facultadas que tengan el conocimiento es muy importante. Pues el Código Penal establece los consultores técnicos, que el consultor técnico es un perito, ¿verdad? Y que los abogados pueden llamar a sus consultores técnicos, las partes pueden llamar. Por ejemplo, el ejercicio que hacíamos de la botellita, pues yo puedo llevar a alguien que diga lo contrario o que haya hecho otra pericia, ¿verdad? Y si no dice lo contrario, pues que diga por lo menos cómo invalidar la pericia original que se estaba realizando. Entonces eso es bueno tenerlo porque eso fortalece el sistema de justicia. Así que las metas son estas: escribir algo y poder desarrollar, elevar los diplomados que teníamos como posgrado en ciencias forenses. Ahorita estamos lanzando, hoy en abril comienza el diplomado en criminología, es el primero del nuevo posgrado en ciencias penales y criminológicas que va a lanzar la Universidad Francisco Gavidia también, y por eso pues nos resulta sumamente interesante. Con ellos hemos logrado el diplomado de Medicina Legal y Criminalística, diplomado en Psicología Jurídica y Forense, diplomado en Antropología Forense, diplomado en Violencia de Género, de los cuales ustedes son egresados, ¿verdad? Pero además vimos que en realidad ese segmento pues estaba muy bien y todos conforman el posgrado en Ciencias Forenses. Pero luego hemos visto, sobre todo porque las universidades cada vez imparten menos medicina forense o menos ciencias forenses en sus carreras de pregrado, la importancia de generar la comprensión, ¿verdad?, de toda esta dinámica, y luego también surge el componente penal y criminológico. Usted, como experto en criminología, recuérdese que la criminología, accidentología vial, criminología, porque hay que ver los perfiles de quienes están trabajando, de quienes están, de quiénes son las personas involucradas, qué es lo que sucede en ese contexto, porque son el estudio del comportamiento humano con un enfoque de un delito probable. Y accidente o no, pero sí, está penado culposamente, pero tiene ese componente. Hay criminología empresarial, es decir, todos estos elementos son importantes. Por eso, Dios mediante, arrancamos en abril el diplomado en criminología, y ahí pues todavía estamos viendo también si hacemos algo como asociación universidad, no sé, porque sería nuestro diplomado número 50 como asociación, ¿verdad? Doctor, antes de la llegada de la pandemia por el COVID, durante la pandemia y en la actualidad, usted sigue representando no solo a la asociación, sino al país en diferentes congresos mundiales de criminología, de ciencias forenses, a través de las alianzas con Ibercrima, con el Instituto Portugués, con la Asociación de
Portuguesa de Criminología, la asociación argentina, ¿verdad?, que preside la doctora María Fontemache, quien enviamos también un fraterno saludo, a la doctora Mercedes Álvarez y al doctor José Luis Alba, al doctor Miguel Silva, que siempre están pendientes de sus participaciones. Pude observar y estar presente en una conferencia para la Universidad de Valencia que usted disertó magistralmente. ¿Qué otras invitaciones tiene para este año? Pues por el momento no, salvo el que les mencionaba del diplomado en violencia de género que se va a impartir, o mejor dicho, que va a estar avalado por una universidad de Argentina con la Asociación Latinoamericana de Jueces y Magistrados, por la doctora María Fontemache, que están en convenio están en alianza con Ibercrima y el doctor Luis Alba, pues es la invitación donde están los segmentos propiamente dicho en ese componente. Por el momento, internacionalmente, eso es lo que se tiene. Recordemos también que gradualmente, y también un congreso en Portugal, ya me acordé, un congreso en Portugal que muy bien el doctor Silva ha tenido bien invitarnos, pero la participación por el momento es virtual porque están en esa combinación, ¿verdad? Así que estamos viendo, su servidor está viendo si existen las posibilidades económicas para poder asistir presencialmente, porque va a ser presencial y virtual. Entonces, pero pues si no, pues participaríamos de manera virtual. Eso es por el momento lo que se tiene, y la participación en Valencia, que fue hoy el mes de febrero, es lo que hemos tenido. Recordemos que también poco a poco se va regresando gradualmente a la presencialidad, ¿verdad? Y eso implica nuevamente ya los retos de traslado, boletos, transporte, etcétera. El año pasado tuvimos la oportunidad de participar en un congreso de Panamá y también en el congreso de las Jornadas Nacionales de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Costa Rica. Eso sí, pudimos participar de manera presencial. Doctor, quiero agradecerle por su participación en este espacio, por siempre estar dispuesto a contribuir en este foro para difundir las ciencias forenses en El Salvador, en Hispanoamérica, y por supuesto traernos siempre buenas noticias. Que Dios bendiga siempre todo su desarrollo personal, profesional, familiar, académico, y que siga luchando por todo este tema del sector de justicia, por las víctimas en El Salvador, y desarrollando más trabajo hoy que ingresa a estos 30 años de vida profesional. Gracias, licenciado, al programa de Ricardo Sosa, ¿verdad? Y el tema de, pues, darnos la oportunidad, porque como digo, son áreas que normalmente no tienen mucha escucha, ¿verdad? Es decir, son héroes y heroínas los especialistas, expertos y profesionales de las ciencias forenses, que están 724-365, nada menos hoy a la 1 de la mañana me sonó el teléfono para hacerme una consulta también. Y pues eso es, y esa es la vocación, ese es el amor al arte, ¿verdad? Y entonces precisamente es pues el agradecimiento por el espacio que nos brinda, pedir, ¿verdad?, que las instancias del Estado también se acerquen a las asociaciones académicas para que podamos contribuir, ¿verdad?, y acercarnos más al sector de Procuraduría, Fiscalía, ¿verdad?, Policía, para poder tener más trabajo, divulgación, formación, porque es importante. Yo creo fielmente que para nuestros países lo más importante es la formación del recurso humano, ¿verdad?, es lo fundamental, y por eso pues aprovecho el espacio que me da para hacer esa invitación, ¿verdad?, de que puedan acercarse, invitarnos, y con el mayor de los gustos nosotros poder apoyar. Y gracias a usted nuevamente, y una felicitación a todos mis colegas, amigos y compañeros que el 18, el sábado, estuvimos celebrando pues nuestro Día Nacional del Perito Forense Salvadoreño. Gracias. Muchas gracias, doctor Velázquez, por su participación, y también desde este foro enviamos un fraterno saludo, felicitaciones, y que Dios bendiga a todo el gran talento humano de la Subdirección Técnica Científica Forense de la Policía Nacional Civil en las preciosas instalaciones del Centro
de Investigación Forense, el CIF, en Nuevo Cuscatlán. De igual manera, para todo el personal del Instituto de Medicina Legal a nivel nacional, muchas gracias, que Dios les bendiga. Recuerde, la muerte más prevenible de todas es el suicidio. Abrace la vida, que Dios le bendiga. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.